Un paciente ingresó en urgencias a altas horas de la noche. Yo, como médico de guardia, fingí un dolor de estómago y me escondí en el baño, dejando que el médico novato se llevara la peor parte de la emergencia. En mi vida pasada, luché con uñas y dientes para arrancarlo de las garras de la muerte. Para mi sorpresa, el paciente afirmó que le había roto 4 costillas durante la RCP y exigió una indemnización. El hospital me suspendió por conducta impropia. Después de pagar de mi bolsillo 4 soluciones de glucosa, ese interno hipócrita me acusó de robar suministros médicos, lo que provocó mi despido fulminante. En represalia, un familiar del paciente me apuñaló hasta la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en aquel día crítico del rescate. Unos golpes urgentes en la puerta me despertaron bruscamente de mi sueño. El reloj de pared marcaba exactamente las 9 de la noche, justo 30 minutos antes de que llegara aquel paciente de emergencia. En mi vida anterior, fue en este preciso instante cuando Silvia, mi aprendiz, me pidió que cubriera las urgencias mientras ella iba al baño durante su turno. Terminó pasando más de media hora en el baño, dejándome a mí la tarea de manejar personalmente la reanimación de emergencia del paciente que llegaba. El paciente había entrado en paro cardíaco. Le practiqué RCP durante más de 30 minutos hasta que mis brazos cedieron por el agotamiento, apenas logrando sacarlo del borde de la muerte. La reanimación de emergencia es un trabajo agotador. Después del procedimiento, me desplomé en la entrada de urgencias. Completamente agotado, con la garganta reseca y sin voz. Mis manos no paraban de temblar incontrolablemente por la debilidad hipoglucémica. Pagué 7 yuanes de mi bolsillo por una botella de solución de glucosa. El paciente se despertó gritando de dolor en el pecho. Y después de enterarse de que se había fracturado 4 costillas durante la RCP, armó un escándalo exigiendo una indemnización. 1. Los médicos rara vez salen ilesos en las disputas médicas. Por lo general, nos vemos obligados a tragarnos nuestro orgullo y sufrir en silencio. El hospital pagó la indemnización. Luego me descontó el salario y utilizó mi consumo de glucosa como pretexto para revocar mi elegibilidad para un ascenso. Justo después del incidente, mi aprendiz Silvia se adelantó inmediatamente para patearme cuando ya estaba en el suelo. Aunque soy la aprendiz del Dr. Gavin, como miembro de este hospital, no puedo encubrirlo con la conciencia tranquila. El Dr. Gavin se guarda suministros médicos todos los días después del trabajo, desde mascarillas hasta nebulizadores. Nada está fuera de los límites. Lo revende todo para obtener ganancias personales. El sonido de sus acusaciones cargadas de emoción de mi vida pasada seguía repitiéndose en mi mente cuando un paciente me inmovilizó en el pasillo del hospital y me apuñaló hasta la muerte. Ella se quedó allí de pie, indiferente en la distancia, observando cómo se desarrollaba todo. Pero por mucho que intente entenderlo, no logro comprender qué le hice para que me odiara tanto. No solo me acusó falsamente frente a la administración del hospital, sino que también se quedó de brazos cruzados y me vio morir sin mover un dedo. Gavin, ¿puedo pasar? Silvia llamó durante un rato y al no obtener respuesta, me llamó. Salí de mis ensoñaciones y ordené mis pensamientos. Sabía lo que estaba a punto de decir, así que me anticipé. Silvia, qué oportuno. ¿Podrías echar un ojo a la oficina? Me duele el estómago. Necesito ir al baño, solté todo lo que Silvia estaba a punto de decir, dejándola paralizada en su sitio con una expresión visiblemente molesta. ¿A qué esperas? Entra y siéntate, la acompañé hasta la oficina, observándola sentarse mecánicamente antes de agarrar teatralmente un paquete de pañuelos y deslizarme hacia el baño. Efectivamente, media hora después, sonó la alarma de reanimación de emergencia. Silvia me llamó frenéticamente. Luego me envió un mensaje de texto cuando no contesté. Gavin, ve a urgencias inmediatamente. Tenemos un caso crítico en reanimación. Está completamente capacitada y es capaz de manejar emergencias por sí misma. Sin embargo, aquí estaba, desesperada por pasarme esta patata caliente. Definitivamente hay algo sospechoso aquí. Silvia, aguanta por ahora. Tengo unos cólicos terribles y no puedo salir. Normalmente eres tan proactiva durante las emergencias. Estoy seguro de que puedes manejar esta sola. Silvia no tuvo más remedio que proceder con la reanimación sola. Me escondí en el baño de hombres, mirando por la ventana. En la oscuridad,
luces dispersas iluminaban cada camino del hospital. Este lugar donde pasé más de una década, y aquí moriré. Durante todos esos años, puede que no haya sido el que más trabajaba, pero mantuve la cabeza baja y nunca me gané enemigos. Si la violencia hospitalaria está fuera del control de la institución, entonces esta falsa acusación es realmente desconcertante. ¿Quién demonios está intentando incriminarme? Gavin, por favor, ven rápido. No puedo aguantar mucho más. Silvia me pidió ayuda. En mi vida pasada, había estado practicando RCP al paciente hasta que quedó completamente exhausta. Yo persistí durante media hora porque creía firmemente que una vez que un paciente estaba a mi cargo, era mi deber mantener su vida. Incluso si me costaba cada gramo de mi fuerza, me negaba a renunciar incluso a la más mínima esperanza. La RCP no debería haber durado tanto. Pero fue mi implacable reanimación lo que reveló su voluntad de vivir. Silvia no mostró signos de mejora después de los procedimientos de reanimación estándar. El paciente estaba a punto de ser declarado muerto. Había renunciado a continuar la RCP. Salí del baño, pero no fui a urgencias. En cambio, le recordé, hay vidas en juego aquí. Nunca te rindas, incluso si hay la más mínima esperanza. Cuando estés exhausta, cambia con otra persona. Si eso aún no funciona, trae las máquinas. El hospital todavía tenía un desfibrilador disponible, y Silvia era muy consciente de ello. Entrando a regañadientes, conectó al paciente a la máquina, el desfibrilador y el dispositivo de RCP trabajando en conjunto, finalmente restaurando el latido del corazón del paciente antes de que fuera trasladado al quirófano para recibir tratamiento de emergencia. Una vez que el ritmo cardíaco se estabiliza, el resto de los diagnósticos e intervenciones se vuelven manejables. Dada la elección entre unas pocas costillas rotas y perder la vida, creo que cualquiera elegiría sobrevivir. Secretamente respiré aliviado al escuchar que el paciente había sido reanimado con éxito. Para evitar involucrarme, me mantuve deliberadamente completamente alejado de la emergencia y no participé en absoluto. Inesperadamente, Silvia se encontró con el subdirector al regresar de la sala de emergencias. Se quejó entre lágrimas al subdirector, acusándome de abandonar mi puesto y casi costarle la vida a un paciente. Silvia irrumpió en mi oficina con el subdirector a cuestas. Esta vez, sin siquiera llamar, claramente ya no se molestaba en guardar las apariencias. Estaba clasificando historiales clínicos cuando los dos entraron. Silvia se secó las lágrimas y me señaló acusadoramente. Vicedecano, mire esto. Nuestras urgencias están desbordadas. Sin embargo, el doctor Gavin está simplemente holgazaneando sin hacer absolutamente nada. Si no fuera por su negligencia, podríamos haber tenido un incidente de mala praxis médica en nuestros registros de reanimación. Cada paciente declarado fallecido tenía su estado verificado minuciosamente. Sin embargo, los milagros ocurren gracias a los esfuerzos persistentes de los médicos. Algunos pacientes sin signos vitales han recuperado el latido del corazón. No podemos afirmar que la reanimación persistente siempre salvará la vida de un paciente. Todo lo que podemos hacer es no dejar piedra sin remover en lugar de perder cualquier oportunidad con las palmas de las manos sudorosas. Forcé la compostura al levantarme, tragué saliva y hablé lentamente. No hay ninguna regla que diga que los médicos no pueden usar el baño durante las horas de trabajo. ¿No podrían haber ayudado los otros médicos mientras yo estaba en el baño? ¿Por qué siempre tengo que ser yo? Solo soy humano, no algún dios infalible. La perfección está más allá de mí. Es su médico supervisor. Por supuesto, acudiría usted con cualquier pregunta. El tono de Silvia fue cortante, sus ojos brillaban con un resentimiento apenas disimulado. Un pensamiento aterrador cruzó repentinamente mi mente, pero necesito verificarlo antes de expresarlo en voz alta. Gavin, haz que tus descansos para ir al baño sean más rápidos la próxima vez en urgencias. Estamos corriendo contra la muerte. No hay lugar para la demora. ¿Por qué sigues organizando historiales clínicos aquí? ¿No deberían haberse preparado antes? Si todos están ocupados documentando, ¿quién va a salvar pacientes? El subdirector frunció el ceño e hizo comentarios pasivo-agresivos sobre mí, reprimiendo mi ira. Respondi patientment. Estoy trabajando horas extras esta noche porque los expedientes del caso aún no están organizados correctamente.
Ni siquiera estoy en el turno de urgencias esta noche. La doctora Silvia es la médica tratante. El vicedecano se sintió humillado por mi refutación y estalló en cólera en el acto. ¿Qué quieres decir con eso? Como vicedecano, ¿no tengo derecho a criticarte si tu ineficiencia te obliga a trabajar horas extras? ¿Alguna vez has considerado que podría ser tu propia culpa? Prácticamente le salía vapor por las fosas nasales. Pero incluso con agravios en mi corazón, no podía desafiar abiertamente a un superior. Los historiales clínicos en mi escritorio están apilados como una montaña. Un paciente dado de alta esta mañana había estado hospitalizado durante 6 meses, dejando una pila de historiales impresos de medio metro de altura. Necesito revisar meticulosamente cada expediente y compilar manualmente resúmenes de casos. Incluso los médicos más experimentados necesitarían varios días para completar esta tarea. Mi trabajo voluntario de horas extras está siendo malinterpretado como una pobre eficiencia. Querido Gavin, incluso si no es tu turno, deberías echar una mano cuando las urgencias estén desbordadas. ¿Cómo podría un médico hacer la vista gorda ante alguien que lo necesita? Murmuré para mis adentros. No es como si ayudarme valiera un pago extra, así que ¿por qué debería molestarme? 2. Pero la ética profesional me impidió expresar ese pensamiento. Incluso el trabajo más apasionado pierde su chispa inicial después de años de rutina agotadora. Me preocupo profundamente por mis pacientes, pero esa preocupación no siempre es recíproca. Me desplomé exhausto fuera de lo casi me desmayé por el bajo nivel de azúcar en la sangre. Después de darlo todo para salvar la vida de un paciente, se dieron la vuelta y me apuñalaron. Cualquier médico estaría desconsolado si esto le sucediera. Silvia estalló en sollozos aún más fuertes al escuchar las palabras del subdirector. Escuché a Gavin decir antes que estaba harto de este trabajo. Nunca le gustó salvar a la gente. Otra vez presencié su ronda y le oí murmurar a un paciente vegetativo algo sobre por qué el paciente simplemente no moría en lugar de ocupar inútilmente una cama de hospital, temblando por todas partes. Se escondió detrás del subdirector vicedecano. No puedo seguir trabajando bajo este inhumano médico tratante. Su imprudente desprecio por la vida humana es absolutamente horrible. ¿Cómo puede un médico sin ética médica ni integridad profesional seguir empleado en nuestro hospital? Lloró con una intensidad desgarradora, su angustia era dolorosamente evidente. No tengo ética médica si carezco de ética médica. Entonces nuestro subdirector ni siquiera debería ser llamado médico. ¿Cuántas cosas turbias ha hecho ese hombre? Incluso lo he pillado con las manos en la masa varias veces. No pude evitar dejar escapar una burla silenciosa. Si puedes presentar pruebas que demuestren que dije esas palabras, dimitiré voluntariamente, pero es solo su palabra contra la mía. Silvia intentó hundirme utilizando otros asuntos, pero corté de raíz su malvado plan, así que ni siquiera había tenido tiempo de fabricar pruebas para esas acusaciones suyas sin ninguna grabación que la respaldara. Ninguno de los dos podía hacerme nada. Esto me da más tiempo para descubrir la verdad. Silvia me lanzó una mirada llena de puro odio. Solo espera, conseguiré la prueba que necesitas. Sus palabras transmitían una finalidad inquebrantable, pero podía ver claramente que el odio en sus ojos no estaba dirigido solo a mí. Cuando llegó por primera vez a la institución, era una niña tan inocente y alegre. ¿Qué demonios pudo haberla hecho cambiar tan drásticamente de repente? El paciente sufrió fracturas en 6 costillas esta vez. En su vida anterior, tardó más de 3 meses en recuperarse. Casualmente, el hospital me suspendió durante 3 meses para su rectificación. Asumió que huí para evadir la indemnización por sentimiento de culpa. Así que, después de enterarse de que me habían reintegrado, vino a mi oficina exigiendo 400.000 de indemnización. Una costilla cuesta 100.000, y te estoy haciendo un trato aquí. Más te vale soltar la pasta ahora. Después de que lo rechacé, se enfureció y vino hacia mí con un cuchillo. En el pasillo del hospital, encontré mi final sin esperanza. Apuñalado. Sangre acumulándose en el suelo. Esos ojos que acechaban en las sombras todavía me persiguen hasta el día de hoy. Esta vez se rompió 6 costillas y necesitará al menos otro mes para recuperarse antes de irse a casa por la noche. Me puse mi mascarilla y entré silenciosamente en la sala del paciente que había sido trasladado a urgencias esa noche.
Era extraño. Todos los demás pacientes tenían familiares junto a sus camas, pero este paciente se había ido. Una mirada a su etiqueta con su nombre reveló su identidad. Lance. Dejé escapar un suspiro involuntario. Esto no era exactamente lo que esperaba. No importa, el mal nunca triunfa. Encontraré una manera de superar esto. Me fui a casa y eché una siesta. Me desperté y descubrí que ya era mediodía. Mi esposa había cocinado varios de mis platos favoritos y me llamó para almorzar. Mi hijo e hija de edad escolar ya estaban sentados a la mesa. Ver sus caritas inocentes me llenó de una angustia insoportable. En nuestra vida pasada, después de que perdieran a su padre. Nunca olvidaré cómo mi esposa luchó sola para criar a nuestros 2 hijos. Pase lo que pase, no puedo dejar que me encuentre de nuevo con ese final fatal. Fui a la cocina para ayudar a mi esposa a servir la comida. Pareció recordar algo. Gavin, mamá llamó anoche diciendo, tu primo tuvo otro bebé varón. El pequeño está tomando el apellido de su madre. Quiere que los visitemos en el hospital y que recordemos llevar un regalo para la celebración del mes completo. Se rió mientras me metía el cuenco en las manos. Entonces de repente me di cuenta. Los hermanos no necesariamente tienen que compartir el apellido de su padre. Después de terminar la comida en un día, regresé al hospital para mi turno. Después de cambiarme a mi uniforme, comencé mis rondas de sala de rutina. Cuando llegué al piso de Lance, escuché débilmente una discusión cerca de la escalera tan pronto como salí del ascensor. ¿Qué tiene de malo ayudar a tu hermano? Eres un mocoso desagradecido. Una mujer de unos 50 años de repente le lanzó una lonchera a la cabeza de Silvia. Estás trabajando en un hospital de primer nivel. Tu salario mensual debe ser de decenas de miles. ¿Cómo es posible que no puedas ahorrar algo para las facturas médicas de tu hermano? Simplemente estás siendo egoísta, acaparando todo ese dinero para ti misma. 3. Presenciar esta escena me dejó completamente conmocionado. Una claridad repentina amaneció en mí. Lance es el hermano menor de Silvia. Pero la familia de Silvia favorecía a los hijos sobre las hijas, exigiéndole constantemente dinero. Todo llegó a un punto crítico cuando su hermano casi se emborrachó hasta la muerte y fue trasladado a nuestro hospital. Ella daría cualquier cosa por ver a Lance caer muerto, pero no podía hacerlo obvio, así que me echó la culpa a mí en su lugar. Se negó a salvar a Lance ella misma y me envió a mí en su lugar, sabiendo muy bien que si Lance moría, su madre definitivamente armaría un escándalo en el hospital. De esta manera, se lavaría las manos de la muerte de Lance mientras evitaba la ira de su madre. Si yo no hubiera insistido en salvarlo, Lance habría estado muerto de verdad. Silvia me guarda rencor precisamente porque resucité a su hermano. Pero todavía hay la mitad de la historia de nuestras vidas pasadas que no cuadra. Eso por sí solo no la impulsaría a incriminarme por robar suministros del departamento. Una persona vino a mi mente. Tal vez su apariencia no fue una coincidencia. Ver a Silvia siendo golpeada por su madre ahora se siente igual que cuando estaba siendo perseguido por su hermano. Silvia yacía allí maltratada y sangrando, atada al suelo por su madre, incapaz de mover un músculo. Los espectadores solo podían observar desde la distancia, demasiado asustados para intervenir. No se puede decir que estuvieran equivocados. Dar un paso al frente podría haberlos metido en problemas más profundos. La inocencia de la naturaleza humana se está desvaneciendo gradualmente de este mundo. A los valientes a menudo se les cortan las alas. Ser cauteloso es solo natural. La vista de ella cubierta de sangre envió otra ola de terror mortal a través de mí. Como médico, no puedo quedarme de brazos cruzados y ver morir a alguien ante mis ojos. Sin dudarlo, corrí hacia adelante y los separé. Con una clara ventaja de fuerza, aparté a su madre a un lado y señalé a los espectadores que llamaran a la policía de inmediato. Su madre seguía retorciéndose y luchando mientras escupía palabras venenosas a través de los dientes apretados. Llegaron otros médicos y se llevaron a la inconsciente Silvia en una camilla. Mantuve el control de su madre y personalmente la entregué a la policía. Después de atender sus heridas, Silvia se desmayó durante toda la tarde. Su sueño fue cualquier cosa menos pacífico. Los golpes y abusos de la infancia seguían siendo una pesadilla, ahogándola como un vicio.
Jadeaba en busca de aire, murmurando incoherentemente: «No, aléjate». Se esquivaba en su sueño, solo para que el demonio la agarrara del tobillo y la arrastrara de vuelta sin piedad. A diferencia de antes, esta vez mostraba claros signos de resistencia. Sin embargo, cuando su madre la golpeó, no se defendió en absoluto. Este demonio no era su familia biológica. ¿Quién podría ser entonces? ¿Quién es este demonio? Grito. Sualtame. Entonces se despertó bruscamente, y allí estaba yo junto a su cama de hospital. La paliza la dejó conmocionada con un deterioro temporal de la visión que difuminaba los rostros ante ella. Todo lo que podía distinguir era una figura con una bata blanca. Se enderezó instintivamente, acurrucándose bajo las mantas con terror en sus ojos. Allogate. Al igual que en nuestra vida pasada. El grito de Silvia resonó por toda la sala del hospital. Habla lentamente. Cálmate. Soy yo. Se calmó al escuchar mi voz. ¿Dónde está mi mamá? La entregué a la policía. Mantuve mis manos en los bolsillos de mi bata de laboratorio, observando con calma su reacción. Mira, cada alma lamentable tiene su lado detestable. ¿Quién te dijo que llamarás a la policía? No podía verme claramente, solo miraba fijamente en esta dirección. Ella agredió a personas en nuestro hospital y causó pánico público, incluso si yo no llamaba a la policía. La seguridad lo habría hecho cuando llegaran. Puedo sacar a tu mamá alegando inestabilidad mental. De esa manera, no tendrá que cumplir condena. Pero tienes que prometerme una cosa. Su expresión se volvió cautelosa, como si las palabras hubieran tocado un nervio. ¿Qué es? Dime por qué te negaste a salvar a tu hermano. Todo lo anterior era solo mi especulación. Podría simplemente preguntarle directamente cuál es su relación con ese hombre. Pero esa pregunta sería inútil si Silvia no quiere contármelo. Podría simplemente decir que son colegas y realmente no podría discutir con eso. Primero, verificar su relación con Lance. Samarasa morí. Lágrimas ensangrentadas corrían por los ojos de Silvia. Si tan solo no me hubiera enviado. Silvia metió la pata con ese comentario. Ahem. Consiguió una novia cuya familia exigió 660.000 en precio de novia. Solo pude reunir 200.000. Así que empezó a buscar peleas por todo. Casi me cuesta mi trabajo. Escuché sobre ese incidente. Cuando Silvia comenzó su pasantía en nuestro hospital, alguien vino a causar problemas. Casi la despiden. Tuve que mover hilos por todas partes para mantenerla porque puedo ver su genuina pasión por la medicina en ella. Veo a mí yo más joven luchando a través del trabajo duro. Entonces realmente se merecía morir, afirmé con naturalidad. Silvia quedó completamente atónita por mis palabras. Su rostro era una imagen de incredulidad. Pero somos médicos. La primera lección en la escuela de medicina es la planificación de la carrera. Y lo primero que se enfatiza es la ética médica. Como médico, no puedes renunciar a su vida. Pero como individuo, no debes dejar que te intimiden. Lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de Silvia, su voz temblaba con desesperación y emociones conflictivas. Esto no es asunto tuyo. Incluso después de todo esto, todavía no muestra remordimiento. Entonces no hay nada más que pueda hacer. Libera a mi madre inmediatamente. Sonreí con ironía, aunque ella no podía ver mi expresión. Ve a la estación de policía tú misma y diles que quieres llegar a un acuerdo. Eso hará que liberen a tu mamá. Todos tienen su propio destino que cumplir. Tengo muchos pacientes encantadores que atender. No puedo molestarme en seguir discutiendo con ella. En el momento en que salí de la sala, casi choqué con el subdirector. No importa cuánto te disguste. Tienes que mantener las apariencias. Le di un asentimiento, pero el vicedecano fingió no darse cuenta. O tal vez genuinamente no me vio. Después de todo, tenía prisa, así que forcé una sonrisa rígida, luego me la quité de la cara con la mano, reemplazándola con una máscara inexpresiva. Al darme la vuelta, vi que el vicedecano ya se había desvanecido. Tal como pensaba, vino a buscar a Silvia. Otra pieza de mi sospecha fue confirmada. Sin embargo, también sentí que me acercaba al peligro.
Debe haber adivinado que me he topado con algo que no debía saber. Este escándalo podría arruinar sus reputaciones. Si se descubre, ninguno de los dos podría volver a mostrar sus caras en el hospital. El subdirector está a punto de hacer su movimiento. Entonces será mejor que vuelva y busque a fondo esas cosas incriminatorias que ha escondido en mi oficina. Mientras estaba fuera, plantaron numerosas mascarillas junto con estetoscopios y tensiómetros en mi oficina. Estos artículos son pequeños y abundantes, mucho más fáciles de incriminarme que los equipos voluminosos. Usaron el mismo truco sucio conmigo en mi vida pasada. Incluso destrozaron mis cámaras de vigilancia de la oficina, dejándome indefenso y etiquetado como ladrón. Esta vez, compré una cámara estenopeica por adelantado y la escondí dentro del cactus en mi escritorio. Abrí mi teléfono para verificar las imágenes de vigilancia de cuando estaba fuera. Pero lo que vi me dejó desconcertado. No fue el vicedecano a quien había sospechado. Fue la madre de Silvia, en cambio. La liberaron un poco antes de lo que esperaba. Debe haber sido el vicedecano moviendo hilos personalmente. Ahórrame la molestia de hacerlo yo mismo. No trató mal a Silvia. ¿Por qué está ayudándola a incriminarme ahora? No te preocupes. Lo que sea que hayan plantado en mi oficina, me aseguraré de que cada último artículo termine en la habitación del hospital de Lance. Mirando mi cajón rebosante de condones, no pude evitar suspirar. La gente estos días es simplemente demasiado salvaje. Pronto, la habitación del hospital de Lance estaba provista de 5 estetoscopios, 5 tensiómetros, más de una docena de cajas de mascarillas y un cajón lleno de condones. Cansado de hacer múltiples viajes, simplemente saqué todo el cajón y lo llevé directamente a su habitación. Cuando lo metí todo, él era el único en la sala. Me miró con total confusión. «Doctor Gavin, ¿qué estás tramando?» Me reí entre dientes. «Ventajas del hospital. Solo tómalo». Lance sonrió de oreja a oreja. Siempre le encantó conseguir regalos. Y ahora con esta ganancia inesperada aterrizando en su regazo. No podía haber pedido más. Acababa de regresar a mi oficina y tomar asiento cuando el subdirector irrumpió con un grupo de personas. Justo detrás de ellos seguía el director del hospital con cara sombría. «Es el doctor Gavin. Ha estado robando suministros médicos de nuestro departamento para beneficio personal. Ha estado vendiendo propiedad del departamento por el lado», el vicedecano me señaló emocionado. Aquí está la traducción y reelaboración del texto al español, con un estilo de interpretación y clarificación. Sus ojos brillaban con una triunfal satisfacción, como si me estuviera diciendo: «Aún te falta mucho, jovencito, si crees que puedes conmigo». A una señal suya, el personal de seguridad comenzó a registrar mi oficina. Yo, simplemente, me recosté en mi silla, crucé las piernas y entrelacé las manos sobre mis rodillas. Aquella actitud indiferente exasperó al vicedecano. «¿Qué significa esa mirada? ¿A quién crees que estás menospreciando? Espera a que encuentre algo, y te arrepentirás». Me limité a encogerme de hombros, indicándole que podía revisar lo que quisiera. El tiempo pasaba, y la seguridad no hallaba nada. Cuanto más buscaban sin éxito, más perlas de sudor brotaban en la frente del vicedecano. ¿Ya revisaron todo a fondo? No dejen nada sin mirar. Fue entonces cuando decidí hablar. «Vicedecano, si quiere algo, solo pídalo. Se lo entregaré. No es necesaria esta gran operación de búsqueda. Soy el tacaño más famoso del hospital. Mi esposa solo me da $100 de mesada. No hay nada valioso escondido en mi oficina. Mi oficina es diminuta. No podría esconder a una mujer aquí». Mis palabras dieron en el blanco. Comenzó a señalarme con el dedo a la cabeza y a insultarme. «¿Qué estás insinuando?» El vicedecano se abalanzó sobre mí, agarrándome del cuello. Su rostro se puso rojo carmesí, mientras que el mío se tornaba morado por la asfixia. El decano inmediatamente llamó a seguridad para que nos separaran. Me sacudí las arrugas de la ropa. «Usted sabe muy bien a qué me refiero». El vicedecano se puso aún más agitado, tirando de la manga del decano mientras protestaba. Él sí escondió algo. Es lo bastante astuto como para haberlo movido de antemano. Yo fingí inocencia.
Transferir. Sí, moví algunas cosas. Sí. El subdirector sonrió con sorna. Se lo dije. Este muchacho ha estado robando cosas. No digan que no les advertí, jefe. Desde el primer día en este hospital, me apoyé en la mesa. Nos machacaron con esto, no aceptar sobres rojos ni regalos de pacientes o sus familiares. La madre de Lance me envió un montón de regalos, pero los devolví inmediatamente después de enterarme. El vídeo de seguridad lo demuestra. __. Las cámaras de su oficina estaban fuera de servicio. ¿Qué evidencia podría haber? Le lancé una mirada cómplice. Esta es mi oficina. Ni siquiera sabía que la cámara de vigilancia estaba rota. ¿Cómo se enteró usted? A menos que usted sea quien la rompió. Instintivamente, retrocedió unos pasos, sus pupilas se dilataron por la sorpresa. Si no me creen, vamos a revisar la habitación de Lance ahora mismo. Vean si he devuelto todo. Luego le preguntaremos a su madre si realmente me dio esas cosas. ¿Se atreve? ¿O es que el vicedecano de repente está acobardándose? Estaba provocándolo deliberadamente. Claro que me atrevo. ¿Qué le hace pensar que no lo haría? El vicedecano golpeó la mesa con fuerza. Nos vamos ahora. El que se quede es un cobarde. El grupo marchó en tropel hacia la habitación de Lance en el hospital. En el momento en que se abrió la puerta, oyeron la voz de la madre de Lance. Señora Lois, todo esto es culpa suya. Si no hubiera traicionado a su hermana, ella nunca habría caído en este abismo. La cama todavía estaba cubierta de esas máscaras y equipo médico. Todos nos precipitamos a entrar a la vez, sobresaltándolos por completo a los dos. Mamá, ¿por qué hay tanta gente aquí? No están aquí por mí, ¿verdad? El guardia de seguridad uniformado confundió a la gente que nos seguía con oficiales de policía. Pagaremos el dinero. Lo juramos. Solo no se lleven a mi hijo. Lois cayó de rodillas con un golpe sordo, juntando las manos en desesperada oración. Lance sabe que se equivocó. Pagaremos hasta el último centavo, aunque tengamos que vender las camisas de nuestras espaldas. Lois ahogaba los sollozos. El vicedecano se puso pálido de rabia, su boca se abría y cerraba sin articular palabra. El decano señaló los objetos al pie de su cama y preguntó, ¿qué son estas cosas? Solo cuando Lois se dio cuenta de que no estaban allí para arrestar a su hijo, se apoyó en la cama para estabilizarse y se levantó, secándose las lágrimas con una voz temblorosa, dijo. Estos son regalos que enviamos para agradecer al Dr. Gavin. El subdirector se apresuró a acercarse y agarró a Lois por ambos antebrazos. Está mintiendo. Gavin ni siquiera salvó a su hijo. ¿Qué es exactamente lo que le agradecen? Lois lo miró con la misma mirada resentida que Silvia había dado en la habitación del hospital. Pero él salvó a mi hija. ¿No deberíamos devolver su amabilidad? El vicepresidente estaba tan furioso que comenzó a dar vueltas en círculos. ¿Compró estas cosas usted misma? Solo dárselas como regalos de agradecimiento. Se rió con amarga ira. Lois dijo fríamente. Ciertamente no lo compré yo. Usted es quien me lo dio. 5. Se acercó al decano y dijo que fue este hombre quien le dio estas cosas y le dijo que incriminara al Dr. Gavin. Si no lo hacía, él lo haría. Él lo haría. Lois simplemente no se atrevía a decirlo. Besicament me amanotso. Dijo que le haría las cosas difíciles a mi hija si no cumplía. Los ojos del vicedecano se abrieron con incredulidad ante la repentina traición de Lois. Gavin, Debs haberla sobornado. ¿Por qué si no hablaría ella por ti? Honestamente, las cosas no debían haber salido así. Si no hubiera entregado esas cosas en la sala de Lance y me hubiera encontrado con su madre por casualidad, ese vídeo de vigilancia podría limpiar mi nombre en el mejor de los casos, pero aún así no traería verdadera justicia a este asunto. Los malvados han hecho el mal durante demasiado tiempo cuando son oprimidos durante demasiado tiempo. La gente desatará un tremendo poder. Lois saltó asustada cuando me vio salir de la sala. Simplemente sonreí sin decir una palabra, fingiendo estar en rondas de rutina. Tía, no se preocupe. Lance se está recuperando bien.
Simplemente siga los consejos del médico y descanse adecuadamente. Es joven. Volverá a la normalidad en unos meses. No he visitado a Silvia, pero estoy seguro de que alguien la está cuidando. Al oír esto, Lois me agarró del brazo y dudó durante un largo momento antes de finalmente abrirse a mí. Querido Gavin, eres una persona tan amable. De repente rompió a llorar. Querido Gavin, te he hecho algo imperdonable. Asentí con calma. Ya sé lo que hiciste. La vigilancia estaba inactiva, pero tenía una cámara oculta en mi escritorio. Vi todo lo que hiciste en mi oficina. Lois entró en pánico. Doctor Gavin, fui coaccionada a esto. Nunca quise hacerte daño. Permítame recuperar esos artículos ahora. De esa manera, no pueden rastrear nada hasta usted. Hizo un movimiento hacia mi oficina, pero la detuve. Es demasiado tarde. Probablemente ya estén esperando afuera de mi oficina. ¿Qué debemos hacer ahora? La mujer de 60 años se quedó allí indefensa como una niña. Su rostro se arrugó de preocupación. Dime la verdad. ¿Por qué golpeaste a tu hija en el hospital? Su agresión inicial fue todo un acto puesto en escena para que lo vieran los de fuera. Silvia dijo que si se lastimaba, podría tomarse unos días libres o incluso dejar su trabajo. Por eso me pidió que la golpeara. ¿Cómo podría llegar a lastimarla? Ella es la niña de mis ojos. Pensé en mi primo, sus 2 hijos. Uno tomó el apellido del padre, el otro el de la madre. Ambos fueron traídos a este mundo rodeados del amor y las esperanzas de sus padres. Silvia y Lance no fueron una excepción, pero la naturaleza humana es impredecible. Lance era un sinvergüenza de nacimiento. Silvia podía fingir sus propias lesiones, pero siempre levantarían sospechas, por lo que el dúo de madre e hija organizó un acto. Retrata a una familia con preferencia por el hijo. Una madre irracional y una hija de voluntad débil. Solo dile que ha habido un incidente violento en el hospital aquí. Definitivamente lo creerá y me concederá unos días libres. Golpéame más fuerte, mamá. No me importa si termino discapacitada. Tal vez entonces perderá interés en mí y finalmente podré renunciar y escapar de este lugar para siempre. Lois se derrumbó en el suelo, llorando tan violentamente que no podía enderezarse. Eso es exactamente lo que Silvia me dijo. Querido Gavin, estamos al límite de nuestras fuerzas. Ya sea que nos resientas o te sientas agraviado por nosotros, te debemos una disculpa. Ayudé a Lois a ponerse de pie. ¿Quieres liberar a tu hija de las garras del vicepresidente? Entonces haz exactamente lo que te digo. Así que Lois cambió de bando y se puso de mi lado. ¿Máscaras y tal? Eso es comprensible. ¿Para qué son esos condones? El decano se rascó la cabeza torpemente. Probablemente solo haya visto tanta mercancía en una máquina expendedora. Me puse delante de Lois justo cuando estaba a punto de hablar porque él quiere atribuirme otra acusación de acoso sexual. Descubrí su aventura con Silvia. Tiene miedo de que lo exponga. Entonces, está tratando de incriminarme primero como el mentor de Silvia. Incriminarme sería un juego de niños. El vicedecano intentó replicar. ¿Dónde están sus pruebas para tales afirmaciones? Lois detrás de mí apretó mi manga con fuerza. Ni ella ni yo queríamos reabrir las heridas de su hija, pero revelar la verdad no nos dejó otra opción. ¿Qué pruebas tiene de que acosé a Silvia? Me burlé. Llamarlo acoso sexual sería quedarse corto. No sabe muy bien qué cosas repugnantes ha hecho. Incluso hablar con él me hace sentir sucio. Este hombre es claramente un lobo con piel de oveja, así que no tiene pruebas. Solo espere. Lo veré por difamación. El vicedecano me gruñó con una mirada amenazante. ¿Quién dice que no hay evidencia? Silvia apareció en la puerta del hospital, apoyada en una muleta. Lois le había roto una de las piernas. No fue lo suficientemente grave como para causar una discapacidad permanente. Con el descanso adecuado, se recuperaría por completo. Al igual que su hermano menor, ambos todavía eran jóvenes. El vicedecano entró en pánico. Silvia, le aconsejo que cuide sus palabras. Ella pasó directamente por delante del vicedecano como si fuera invisible,
deteniéndose junto a Lois. Esta vez fue Lois quien dio un paso adelante para protegerla. Tengo la grabación. El vicedecano había estado amenazando a Silvia al depredar su autoestima, por lo que estaba seguro de que no se atrevería a publicarla. ¿Una grabación? Entonces reprodúzcala para que todos la oigan. ¿Qué sigue? ¿También tiene un vídeo? Veamos todo el paquete entonces. Se rió triunfalmente, pero subestimó la determinación de un canario de liberarse. Entonces, simplemente reproduzcamos el vídeo. No confío en las grabaciones de audio. Usted acaba de afirmar que no era usted quien hablaba. Silvia levantó su teléfono. La pantalla, un resplandor blanco cegador que hizo que mi estómago se encogiera. Cubrí su teléfono con mi mano para detener la reproducción. Silvia forcejeó, todavía queriendo continuar, pero no era tan fuerte como yo y no pudo superarme. Al final, solo pudo derramar lágrimas silenciosas, sus ojos vacíos, suplicando suavemente. Gavin, déjame hacerlo. Está bien. Nada podría ser más vergonzoso que ser su amante. Dejé escapar un largo suspiro. No es necesario continuar. Todos te creen. El director se dio la vuelta con un rostro oscuro como el trueno. Director, el acoso sexual en el lugar de trabajo y el robo de equipos del hospital para la reventa. Estos fueron todos los actos de los vicedirectores. Confío en que verá la verdad. El vicedirector trató de defenderse, pero fue interrumpido por la reprimenda del director. Llamen a la policía. Los actos criminales no deben ser manejados solo con la terminación. Esto significa que no protegerá al vicedecano ni mostrará indulgencia en la sentencia. Cualquiera que sea el veredicto que dicte la ley, ese será su destino. Al final, el vicedecano fue llevado por la policía. Pero todavía hay una pregunta sin respuesta que persiste en mi mente. Después de que todos se hubieron ido, regresé a la habitación del hospital de Lance. Lois se fue a quedar con Silvia. Le pregunté a Lance, ¿por qué tu hermana te odia tanto? Si no hablas, la policía todavía está cerca. El vicedecano te delatará y te llevarán de todos modos. Lance parecía aterrorizado. Estuve en prisión antes. 3 años. ¿Qué te llevó a prisión? Luchó por hablar, molestando a una colegiala. Exigieron 600.000 en compensación o haría tiempo extra. 6. Entonces, vendiste a tu hermana al vicedecano, la cambiaste por el dinero, Lance asintió. Cuando causé problemas en el hospital antes, el vicedecano siempre solucionaba las cosas por ella. Sabía que tenía ojos para mi hermana, así que la emborraché y se la entregué. Eso redujo algunos años de su sentencia de prisión, pero le costó a su hermana todo su futuro, incluso después de vender a su propia hermana. Siguió causando problemas después de ser liberado, acumulando montones de deudas. Esa pobre e ingenua chica se quedó con él solo porque él había cubierto sus problemas y le había lanzado dinero. Yo fui quien la salvó. ¿Cómo podía agradecerle a ese maldito hombre? Cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. Después de unos meses, los hermanos fueron dados de alta del hospital uno tras otro. El vicedecano fue sentenciado a 10 años de prisión. Tengo un nuevo grupo de internos bajo mi cargo. Un grupo de jóvenes charlatanas que nunca parecen quedarse sin cosas que decir. Gavin, tengo una pregunta para ti. En el momento en que la joven doctora entró, la detuve. Espera. Deja la puerta abierta. Las estudiantes deben venir en grupos de 3 o más. Los hombres y las parejas como mínimo. Oh, está bien. Volveré más tarde. La joven doctora salió y otra persona entró. Cerré los ojos y me froté las sienes. Les he dicho a las chicas que entren en grupos de 3 y que mantengan la puerta abierta. Una voz familiar resonó. Gavin, todas mis compañeras de clase están en el trabajo y no pueden acompañarme a verte. Abrí los ojos para ver a Silvia sonriendo en la puerta. Simplemente configure el monitor en el escritorio. Ajuste el ángulo, luego regrese a su estación, entró con una ligera reverencia. Bienvenida de nuevo, Silvia. La luz del sol entraba a raudales por la ventana mientras otra ambulancia salía a toda velocidad en una llamada de emergencia. Historia 2. Antes del brote de zombies,
Huí a una isla remota en el mar, trayendo conmigo todos los suministros que mi madre me había dejado y simplemente me quedé en casa. Sí, soy una total niña de mamá. Comida, bebida y refugio. Todo gracias a mi madre, incluso cuando los zombis deambulaban por todas partes. Tenía una madre que podía mantenerme sana y salva. Capítulo 1. Cariño, compra algunas cosas ahora y refúgiate en nuestra isla. Mi madre dijo en una extraña llamada telefónica, lo cual nos desconcertó por completo a Caroline y a mí mientras estábamos de compras. Rápidamente bajé el volumen de mi teléfono y me aparté. Mamá, ¿qué dijiste? Se oían ruidos fuertes desde el otro extremo del teléfono y mi madre habló en voz baja como si estuviera siendo cautelosa. ¿Recuerdas el virus del que te hablé antes? Por supuesto que lo recuerdo. Mi madre es doctora en biología reclutada para trabajar en un instituto nacional de investigación en el país,